Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y les genera muchísima curiosidad. Vamos a desentrañar el misterio detrás de uno de los dúos más carismáticos y exitosos de la televisión turca, ***, ¿qué pasó con la carrera juntos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir? Sí, estoy hablando de esa pareja que nos robó el corazón con su química innegable y que, de repente, pareció desvanecerse de nuestras pantallas como por arte de magia. ¿Se separaron? ¿Hubo algún problema? ¿O simplemente tomaron caminos diferentes? Prepárense porque vamos a repasar toda su trayectoria, desde sus inicios hasta el presente, y a tratar de responder todas esas preguntas que seguramente tienen rondando en sus cabezas. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta nuestro contenido y quieren estar al día con todos los chismes, las historias y los análisis del mundo del entretenimiento, ***, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada, ***. Nuestra historia comienza, como muchos recordarán, con una explosión de talento y carisma en la serie que lo cambió todo para ambos, ***, Erkencicus ***, o Pájaro Soñador en español. ¿Quién no recuerda a Can Yaman ***, en su papel de Candy Beat, el fotógrafo exitoso, un poco gruñón pero con un corazón de oro, y a ***, de Mehmet Özdemir ***, como Sanemay, la joven aspirante a escritora, soñadora y un poco despistada? La química entre ellos era simplemente palpable. Se veía en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Era esa chispa que los productores buscan desesperadamente y que el público adora. Desde el primer capítulo, la serie se convirtió en un fenómeno. Las redes sociales ardían con cada nuevo episodio, los fans se dividían en equipos, y la pareja protagonista, Can y Demet, se catapultó a la fama internacional. Erkencicus no fue solo un éxito en Turquía, conquistó audiencias en España, Italia, Latinoamérica y muchos otros países. La pareja se convirtió en la pareja de moda, en la pareja de ensueño. Las revistas los querían, los programas de televisión los buscaban, y las marcas los veían como la imagen perfecta para sus campañas. Era el momento cumbre de sus carreras individuales y juntos eran imparables. La gente no solo disfrutaba de la historia, sino que esperaba con ansias cada aparición pública de Can y Demet, especulando sobre su relación fuera de cámaras. Y es que, seamos honestos, su complicidad era tan natural y sincera que era difícil creer que solo fuera actuación. Sin embargo, el éxito de Erkencicus no fue un punto de llegada, sino un trampolín. La serie concluyó después de una temporada, dejando a los fans con ganas de más. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del entretenimiento, cada uno de sus protagonistas tomó rumbos distintos, buscando expandir sus horizontes profesionales y explorar nuevas facetas de su talento. La pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué sigue para esta pareja dinámica? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? La expectativa era altísima, y la verdad es que la vida en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, rara vez sigue un camino lineal. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque sus caminos, aunque unidos por un gran éxito, comenzaron a divergir de manera significativa. Can Yaman con su carisma arrollador y su físico imponente, no tardó en recibir ofertas de otros países. Su popularidad trascendió las froncones turcas y se convirtió en un ídolo en Italia, participando en programas de televisión y protagonizando proyectos que consolidaron su fama más allá de Turquía. Su estilo de actuación, esa mezcla de intensidad, romanticismo y una cierta rebeldía, resonó de manera excepcional en audiencias internacionales. No pasó mucho tiempo antes de que diera un paso más audaz, buscando expandir su carrera a Hollywood, el epicentro de la industria cinematográfica mundial. Se anunció su participación en la serie Sandokan, una producción internacional ambiciosa que prometía ser un gran hito en su carrera y un salto cualitativo en su proyección global. Este movimiento estratégico, aunque emocionante para sus miles de seguidores en todo el mundo, significaba, inevitablemente, un alejamiento de sus proyectos turcos y por ende de la posibilidad de colaborar nuevamente con Mehmet Özdemir en el corto plazo. La ambición de Yaman de convertirse en una estrella global era evidente, y cada paso que daba estaba diseñado para alcanzar ese objetivo. Por su parte, de Mehmet Özdemir siguió apostando con inteligencia por proyectos de gran calidad en Turquía.
Demostrando una notable versatilidad y un talento actoral innato, protagonizó otras series que también tuvieron un excelente recibimiento tanto por parte de la crítica como del público. Series como ***Do Uneb Kaderindir, *** la mostraron en un registro completamente diferente, interpretando un papel más dramático y complejo que fue muy aplaudido. Demet siempre ha sido una actriz muy dedicada a su arte, y cada uno de sus papeles ha sido cuidadosamente elegido para seguir creciendo profesionalmente y para demostrar la amplitud de su rango actoral. No se conformó con el éxito alcanzado, sino que buscó desafiarse a sí misma, explorando personajes que le permitieran evolucionar como intérprete. Su enfoque ha sido más centrado en el desarrollo de su carrera dentro de la industria turca, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes y respetadas del país. Entonces, ¿qué pasó realmente con la posibilidad de verlos juntos de nuevo? La verdad es que tras el fenómeno de ***Erkencicus la presión y las expectativas del público eran astronómicas. A veces, cuando un proyecto tiene un éxito tan avasallador, es increíblemente difícil replicar esa magia. Los productores buscan la fórmula del éxito, los fans esperan algo similar, y esa presión puede, en ocasiones, limitar la creatividad y la espontaneidad que hicieron que la primera vez fuera tan especial. Es muy posible que no surgieran guiones o proyectos que estuvieran a la altura del listón que ellos mismos habían puesto con Pájaro Soñador. O quizás ambos sintieron que era el momento oportuno de explorar sus carreras de forma individual, de forjar sus propios caminos y de demostrar su talento en diferentes registros, géneros y producciones, sin la sombra del éxito anterior. No debemos olvidar que en el mundo de la actuación, la química entre dos personas es un regalo, un elemento intangible que puede elevar una producción a niveles extraordinarios. Y aunque Khan y Demet la tuvieron en abundancia, esa chispa que cautivó al mundo, no significa que deban estar obligados a trabajar juntos en cada proyecto subsiguiente. Cada uno tiene sus ambiciones, sus metas personales y profesionales, y las oportunidades que se les presentan. Khan con su visión clara de expandirse a Hollywood y triunfar en el mercado internacional, y Demet, consolidando su estatus como una de las actrices más relevantes de Turquía y buscando roles que la desafíen y la hagan crecer. Muchos rumores circularon, por supuesto, como es natural en el mundo del entretenimiento. Se especuló sobre distanciamiento, sobre diferencias irreconciliables, sobre incluso algo más que una amistad que podría haber terminado mal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas especulaciones carecen de un fundamento real y a menudo se nutren de la imaginación de los fans que desean volver a verlos juntos. Lo más probable y lo que se desprende de sus declaraciones públicas y de la trayectoria de ambos, es que simplemente, las oportunidades profesionales y las direcciones de carrera de cada uno los llevaron por senderos diferentes. Y eso en el dinámico y cambiante mundo del espectáculo, es algo perfectamente normal y saludable. La industria turca es extremadamente dinámica. Los actores a menudo firman contratos por proyectos específicos, y una vez que esos proyectos concluyen, sus agentes inmediatamente comienzan a buscar la siguiente oportunidad. Si Khan estaba enfocado en expandirse internacionalmente participando en producciones de alcance global, y Demet en proyectos que la consolidaran y la hicieran brillar aún más en Turquía, es natural que sus agendas y sus enfoques de carrera no coincidieran. Las prioridades de cada uno eran distintas, y eso no implica ninguna negatividad, sino una elección profesional consciente. Además, ambos han demostrado ser profesionales y respetuosos. En entrevistas y ante las cámaras, han hablado maravillas el uno del otro y del tiempo que compartieron en ***Erkencicus ***. Han recordado con cariño el proceso de filmación, la complicidad que desarrollaron y la conexión única que tuvieron. Eso nos dice mucho. No hay rencores aparentes ni declaraciones polémicas, solo el reconocimiento de un momento mágico que vivieron juntos y que, sin duda, fue un punto de inflexión en sus respectivas carreras. Han sabido valorar la experiencia compartida sin dejar que ésta limite su futuro individual. Piensen en ello. Si yo fuera un actor y tuviera una química increíble con otro actor en una serie de televisión, ¿qué haría después? Probablemente buscaría nuevos desafíos, nuevos personajes, nuevas historias. No querría repetirme ni sentir que estoy atrapado en un molde, por muy exitoso que éste haya sido. Y eso es exactamente lo que parece que Khan y Demet han hecho. Han evolucionado, han crecido como artistas y han buscado expandir sus horizontes, explorando diferentes facetas de su talento. Quizás en un futuro no tan lejano, el destino los vuelva a cruzar en algún proyecto.
Sería maravilloso, ¿verdad? Imaginen la expectación global. Pero si no sucede, tampoco es el fin del mundo. Hemos sido testigos de su talento individual y de la magia que crearon juntos. Y eso es algo que nadie nos puede quitar. El legado de Khan y de Met en **Erkencicus *** es imborrable. Lo importante es reconocer que el éxito de **Erken Seicus *** fue una simbiosis perfecta. Ambos aportaron su carisma único, su talento innato y su energía arrolladora para crear esa chispa eléctrica que enganchó a millones de espectadores en todo el planeta. Khan trajo esa sensualidad magnética, esa intensidad apasionada y esa masculinidad seductora a Candy Beat, mientras que Demet aportó esa dulzura genuina, esa pasión desbordante y esa autenticidad conmovedora a Sanemain. Juntos crearon personajes inolvidables que se quedaron grabados para siempre en nuestros corazones, convirtiéndose en referentes de las parejas románticas televisivas. ¿Y ahora, qué está pasando con sus carreras individuales? Khan Yaman sigue trabajando en proyectos internacionales, preparando su esperado regreso a la actuación con nuevos personajes y desafíos que buscan consolidar su estatus de estrella global. Su presencia en redes sociales sigue siendo muy fuerte y sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo, lo siguen con devoción y expectación por sus próximos pasos. Por otro lado, Demet Özdemir continúa consolidando y enriqueciendo su exitosa carrera en Turquía, eligiendo cuidadosamente sus proyectos, demostrando su gran capacidad actoral y consolidándose como una figura clave en la televisión turca. Ambas carreras siguen en ascenso, cada una construyendo su propio camino, con estrategias y objetivos diferentes pero igualmente válidos y prometedores. Así que si la pregunta era qué pasó con su carrera juntos, la respuesta más sencilla, honesta y completa es que sus carreras individuales tomaron rumbos diferentes, impulsados por sus ambiciones personales, las oportunidades que se les presentaron y la propia naturaleza evolutiva y cambiante de la industria del entretenimiento. No hubo un gran escándalo, ni una disputa pública resonante, ni un final dramático que lamentar. Simplemente dos talentosos actores que brillaron juntos de manera espectacular en un momento dado y que luego decidieron seguir persiguiendo sus propias estrellas, explorando nuevos horizontes y buscando la excelencia en sus respectivos caminos. Y esto, mis amigos, nos enseña algo muy importante, que las colaboraciones exitosas pueden ser momentos únicos e irrepetibles en la vida, experiencias que nos marcan profundamente y nos impulsan hacia adelante, pero que no definen nuestro futuro de manera exclusiva o permanente. Khan y Demet nos regalaron una historia de amor en pantalla que se convirtió en leyenda, y ese recuerdo perdurará en la memoria de todos los que fuimos testigos de su magia. Pero su individualidad como artistas es lo que les permite seguir creciendo, evolucionando y demostrando al mundo la profundidad de su talento. Ha sido un placer desglosar esta fascinante historia con ustedes. Espero sinceramente que este vídeo les haya aclarado muchas de las dudas que seguramente tenían y que les haya proporcionado una visión más completa de lo sucedido. Recuerden que el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, de giros inesperados y de trayectorias complejas, y lo que vemos en pantalla es solo una parte de la historia, la punta del iceberg de sus vidas profesionales. Y antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante y útil, no duden en dejarle un gran me gusta Su opinión es muy importante para nosotros, así que los invito a compartir sus pensamientos y reflexiones en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció su química en Erkencicus? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? Cuéntenmelo todo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nuestras próximas investigaciones, análisis y los contenidos más jugosos del mundo del entretenimiento, hasta la próxima, y gracias por ser parte de nuestra comunidad.